viernes y lunes. ¿Qué pregunta? Porque con este curso nosotros ya habíamos puesto la fecha de parcial, la habíamos pasado, ¿no es cierto? ¿Una semana más? ¿O todavía no? Me parece que el 29. Ah, no habíamos analizado todavía ese La tema. dejamos en el 29, profe. ¿La habíamos dejado en el 29? Claro que era la fecha que estaba. Sí, sí, está estipulado ahí en el cronograma. Bueno, sí, el feriado es feriado. Bien, por ahí hay profes que dan clase en lo mismo por el tema de esto de ser virtual. Eh, pero bueno, no sé si podemos obligar a eso. Eh, Déjenme que vea, que cuente las clases que faltan y cómo puedo organizar los temas que hay que dar y les aviso. Les aviso Profe, la semana que viene. Sí. cuando nosotros rindamos el teórico, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿se rinde igual que como veníamos rindiendo siempre? Pregunto porque como no está el profe, no sé bien cómo vamos a hacer. Sí, sí, va a ser tal cual. Así en forma. Si es en forma virtual, de la forma parecida a la que ya rindieron. Bien. ¿Ya hay fecha, profe, para el parcial del teórico? ¿Y no está subido en el cronograma? Creo que la profe había subido un cronograma a principio de año del teórico. Bien. Bueno, veo que son todas dudas del parcial, no hay dudas de los temas. Vamos confírmenme que están viendo la pantalla, el Word de aplicaciones, de transformaciones lineales. Sí, pero Se ve, profe. Bueno, disculpen mi forma de hablar hoy, pero estoy para atrás del estómago, así que vamos a hacer lo posible por que podamos ver algo. Y bueno, perdón por las ganas que parece que le estoy poniendo muchas ganas. Eh, bueno, transformaciones lineales, espero que hayan visto los videos. Aplicaciones lineales es el mismo concepto, o sea, es lo mismo, que podemos decirle aplicación o transformación. Y lo que sí, lo que tenemos en cuenta es que hay algo que sucede en un vector y obtenemos otro vector, o sea, transformamos a un vector y obtenemos otro vector. Y eso también podemos decir que es un vector que se encuentra en un espacio vectorial y por medio de una transformación obtenemos un vector en otro espacio vectorial. Bien. Ahora, de todas las transformaciones que podríamos hacerle a ese vector del dominio o ese vector inicial para obtener una imagen, y ya les estoy tirando los términos, espero que con el video y esto se vaya entendiendo, y si no me paran, profe, ¿qué significa imagen? Y lo vamos viendo, igual más abajo está. De todas las transformaciones que podríamos hacerle, nos vamos a detener solamente en un tipo de transformación, que son las lineales. Bien, y eso es bueno, porque acotamos nuestro margen. Entonces, lo que arranca definiendo acá el apunte es cuando una transformación es lineal. Bien. Y una transformación es lineal cuando cumple con estas dos condiciones. En donde, si yo acá tenemos escrito f como la transformación o la aplicación de la suma de los vectores u y b. Bien, o sea que, fíjense que f aplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la transformación de la suma de u más b es igual a la suma de la transformación de u más la transformación de b. Eso es una propiedad que se tiene que cumplir para que la transformación sea lineal. Y la segunda propiedad es que la transformación de un escalar k por un vector u es igual al k
por la transformación de ese vector, del vector U. ¿Bien? Entonces, estas son las dos condiciones que tiene que cumplir una transformación para que sea lineal. ¿Bien? ¿Y por qué queremos saber, por qué queremos que sea una transformación lineal? Porque de esa forma podemos resolver sabiendo cómo se resuelven las transformaciones lineales. Entonces, estas dos propiedades nos van a servir después para un montón de cosas dentro de las transformaciones lineales, por eso hay que manejarlas muy bien de acá en adelante. Los primeros ejercicios que aparecen acá, que tienen que ver con que decir si tal transformación es o no lineal, a eso directamente no les voy a dar para que hagan, porque son verificaciones demasiado teóricas y que hay que hacer esos desarrollos algebraicos para terminar demostrando con estas dos condiciones, bien, con estas dos condiciones, si la transformación es o no lineal, si se verifica, etc. Ahora, si nosotros tenemos bien en claro este concepto, ya podemos saber muy fácilmente si la transformación es lineal, teniéndola en esta forma, por ejemplo, que es con un operador lineal. Todos los ejercicios que veamos nosotros va a decir, sea la transformación lineal tal, sea la transformación... Estamos ya sabiendo que son transformaciones lineales y vamos a aplicar estos conceptos para transformación lineal. O sea, no les voy a preguntar, diga si esa transformación es o no lineal. ¿Bien? Bueno. Por lo tanto, el primer ejercicio, el primer ejemplo ni lo veo, el segundo tampoco. El tercero es de polinomios, tampoco. Y el cuarto dice el de, dada la aplicación lineal, la aplicación que va de R3 a R4. Fíjense que a un vector que está en R3 lo transformo, le aplico alguna transformación y obtengo una imagen de ese vector en el espacio vectorial R4. Y esa aplicación lineal me la está dando mediante tres aplicaciones puntuales, o sea, la transformación del vector 1, 0, 0, que es el 1, 0, 2, 1, fíjese que vamos de R3 a R4, bien. La transformación del vector 2, 1, que es el vector nulo, y la transformación del vector 0, 0, menos 1, que es el vector 2, menos 1, 0. Es decir, me define la aplicación o la transformación lineal mediante tres transformaciones puntuales. Como es R3, bien, y la transformación, digamos, R3, el espacio vectorial R3, los vectores 1, 0, 0, 0, 2, 1 y 0, 0, 0, perdón, y 0, 0, menos 1, son linealmente independientes. Es decir, que son base para R3. O sea, los vectores 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, menos 1, son base para R3. Y los transformados, las transformaciones de esos vectores, por propiedad de la transformación lineal, van a ser base, pero en el espacio vectorial R4. O sea que van a ser base de un subespacio. Bien, ya empezamos con esto porque no quiero que confundamos en qué espacio vectorial estamos, o sea, cuántas componentes tienen los vectores, si es R3 tendrá 3, si es R4 tendrá 4, con la dimensión que tiene un espacio vectorial de un dominio o una imagen, un subespacio vectorial de imagen. Entonces, lo concreto es que tenemos una aplicación lineal que va de R3 a R4, definida por tres transformaciones puntuales. ¿Bien? El punto A ni lo vemos porque me está pidiendo que demuestre si es una transformación lineal, si es única, justificar su respuesta. Vamos directamente al punto B, que dice, si F es una transformación lineal, encuentre su expresión analítica. Allá vamos, Carlos. Bien, ¿dónde estaba? Acá. Por lo tanto, para resolver la parte analítica, hacemos lo siguiente. Al vector
¿Qué es un vector genérico? Bien, en R3, nosotros como tenemos una base en R3, que son esos tres vectores que transformamos, que no es la base canónica, lo que tenemos que hacer entonces es poner a un vector genérico, pero expresarlo en función de la base canónica, en función de la base que tenemos disponible, o como combinación lineal de esos tres vectores que nosotros conocemos, las transformadas, que son los vectores 1, 0, 0, 0, 2, 1 y 0, 0, menos 1. Entonces, a esos tres vectores combinados linealmente con los escalares alfa, beta y gamma, obtenemos un vector x, y, z, que es un vector genérico U perteneciente a R3. O sea, a cualquier vector lo expreso con la base esta de acá, que estamos viendo. Entonces, eso me da un sistema de ecuaciones, en donde alfa es igual a x, un alfa más 0 beta más 0 gamma. Bueno, alfa igual a x, beta es igual a 1 medio y gamma es igual a 1 medio y menos z, o y sobre 2 menos z. Bien, esto es la resolución del sistema de ecuaciones que plantea la combinación lineal, esta que presentamos acá. Bien, entonces, como ya obtuve alfa, beta y gamma, que son los escalares que hacen posible la combinación lineal, yo obtengo, en función de x, y, z, los valores que yo voy a reemplazar, bien, en x, y, z, para obtener el vector en esa base. Entonces, para todo vector que pertenece al espacio vectorial B, o sea, a R3 en este caso, porque es una base para R3, el vector U es una combinación lineal de estos tres vectores, ¿bien? Con estas condiciones, multiplicando a la componente X del vector por eso. A la Y la divido en 2 y la multiplico por este otro vector, y a Y sobre 2 menos Z por ese otro vector. Entonces, lo que vamos a plantear ahora va a estar en base a las condiciones que tienen las transformaciones lineales. Que era que si la transformación, ¿se acuerdan que la primera definición era la transformada de la suma de vectores era la suma de las transformadas? Entonces, cuando yo planteo ahora la transformación del vector U, esto es el vector U, y esto es la transformada del vector U, o la aplicación del vector U. O sea que es la transformada del vector x, y, z genérico. Bien. O sea que es la transformada de todo este choclo que está acá en el segundo miembro. Es la transformación de todo esto. Pero como las propiedades dicen que la transformación de una suma de vectores es la suma de las transformadas, esto lo puedo escribir como por ejemplo, transformación de x por el vector más la transformación de esto por otro vector más la transformación de esto por otro vector. Bien, entonces la suma de las transformadas. Pero también sabemos que la transformada del producto de un escalar por un vector nos da, podríamos sacar el escalar afuera y decir que era igual al escalar por la transformación de ese vector. O sea que en definitiva lo que tenemos acá es a x por la transformada del vector 1, 0, 0, más el y sobre 2 por la transformación del 0, 2, 1, más el y sobre 2 menos z por esa transformación del 0, 0, menos 1. Y esto es lo que es fundamental entender cómo lo hicimos. Por eso ahora les pregunto, y contéstenme así, sé que se escucha, si hasta acá venimos bien. Porque es donde aplicamos las transformaciones o las condiciones de transformación lineal. Sí, se va entendiendo, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, avanzo. Aquí abajo.
Entonces, nosotros por definición, porque a la transformación la definieron así, sabemos cuánto es la transformación del 1, 0, 0, sabemos que es el vector 1, 0, 2, 1. O sea que vamos a reemplazar acá a la transforma del 1, 0, 0 por ese vector en R4. Y así nos queda que la transformación de ese vector U genérico es X por el vector S, el 1, 0, 2, 1, más Y sobre 2 por la transformada del segundo, más esto por la transformada del tercero. Y eso, si lo escribimos de otra forma, nos sirve para definir a la transformación lineal, no ya con 3 transformaciones puntuales, sino con un operador lineal. Bien, entonces la transformación F, que aplica R3 en R4, donde R3 es el dominio y R4 es la imagen. Se acuerdan que nosotros teníamos un espacio vectorial B, un espacio vectorial W, y acá había vectores B, bien, que sufrieron una transformación F, en este caso, y obteníamos un vector W, que era la imagen del vector B. Bien, o sea, una transformación que iba de R3 a R4, de B a W. Entonces, tal que la transformada de los vectores X y Z, que es un vector genérico acá en este espacio vectorial del dominio, sea igual a todo esto. ¿De dónde sale esto? De acá. Bien, o sea, si yo hago X por 1 más Y sobre 2 por 0, más todo esto por 2, me queda X más Y menos 2Z, porque esto se anuló. Y si después hago X por 0, más Y sobre 2 por 0, más esto por menos 1, me queda menos Y sobre 2 más Z, que es el menos 1 por esto. Si hacemos X por 2, me queda 2X, más 0, 2X. Y el último es X por 1, más 0, o sea, X. Bien. ¿Qué quiere decir este operador lineal? Que yo voy a agarrar cualquier vector en R3 y lo voy a poder, mediante el operador lineal lo voy a poder transformar y obtener la imagen en R4 según esta transformación. Por ejemplo, el viejo y querido vector 1, 2, 3. Bien. Si yo quiero la transformación del vector 1, 2, 3, cuando yo pongo F, me estoy remitiendo a esta transformación F. ¿Cuál sería la transformación del vector 1, 2, 3? Escucho. Ayudo con la última. Acá es 1. Me jugué con la ayuda, ¿no? Acá es 2. ¿Está claro cómo estoy haciendo o hay dudas de esto? Acá me parece que hay dudas entonces. Fíjese que acá está separado por puntos y comas. Ah, bien, bien. ¿Está claro cómo pasamos de acá a ahí? O sea, multiplicaba, sumé, bien. Entonces, vamos de nuevo. Acá yo lo que tengo es una suma, bien, donde en cada término tengo productos de un escalar, bien, que es un genérico, X, por un vector. Ahora, yo podría escribirlo a esto lo podría escribir sumado. Bien, ¿qué hago cuando yo tengo suma de vectores? Porque esto, por más que sea un escalar por un vector, es un vector. Este sería el vector x0, 2x1. Bien, más el vector 0, 0, 0, 0, porque yo multiplico y 2 por 0. Y esto sería más el vector que sale de multiplicar esto por cada una de las componentes del vector. Y cuando sumamos componente a componente y obtenemos un vector que es la suma de este más este más este. Entonces, ¿cómo sumamos? Bueno, esta x más esto que es 0, más y sobre 2 menos z por 2. Y sobre 2 menos z por 2 es 2 por y sobre 2 es y. Menos 2z. Entonces me queda x
X más Y menos 2Z, que salen de acá. O sea, Profe, ese y no se anula. esa X, no, este Y que se anula. Pero Claro, pero ahí está. el Y que aparece acá es ese 2 multiplicado, digamos, simplificado con este 2, y me queda Y menos 2 por Z. Ah, claro, ahí entendí. Entonces se entiende ahora mejor cómo sale la primera componente de este vector, que es el resultado de sumar este vector más este vector más ese vector. Ahí está mejor, Montserrat. Bien, digo Montserrat porque preguntó y se animó a decir no entiendo, pero cuando pregunté cuáles son las componentes de esta, nadie me respondió, así que vuelvo a preguntar. ¿Cuál sería la transformación de este vector, que es el 1, 2, 3, que yo lo elegí, un vector en R3, según este operador? ¿Por qué yo le Puede puse ser que el primer término sea menos 3. Sería 1 más 2, 3, menos 6, menos 2 por 3, menos 3. Bien, de ahí sale el vector imagen o la transformada de este vector. Y la segunda es menos 2 sobre 2, o sea, menos 1, más 3, 2. Bien, entonces, fíjense que tener el operador lineal puesto de esta forma nos simplifica a nosotros para hacer cualquier transformación de un vector que esté en el espacio del dominio. No así cuando tenemos una transformación dada por 3 transformaciones puntuales. Bien, por eso me interesaba este ejemplo, porque está bueno. Hasta acá, ¿cómo venimos? Es el momento de que pregunten si no lo están viendo, y si no avanzamos, igual vamos a ir de nuevo sobre esto, pero está bueno ir fijando ya ciertas cosas. Profe, yo tengo la duda con respecto a los valores de X, Y y Z. Serían los valores que nosotros sacamos la parte de arriba, como usted indicó, ¿verdad? X y Z son valores genéricos, o mejor dicho, es un vector genérico del espacio vectorial R3, o el espacio vectorial B de salida R3. Entonces, lo que hicimos fue plantear con un vector genérico la transformación como estaba planteada con 3 vectores puntuales. Bien, entonces, ¿qué hicimos? A ese vector genérico lo planteamos como una combinación lineal de los 3 vectores de los que conocíamos la transformación. Entonces, ahí sí los pusimos en esa base, en la base de estos 3 vectores que conocíamos. Y después, a partir de ahí, trabajamos con las condiciones de que sea una transformación lineal y llegamos a una expresión más analítica, ¿bien? Que es esto que lo definimos como operador lineal. Es un operador directamente. Vos agarras cualquier vector en R3, o sea, reemplazas la X, la Y y la Z, en este caso le hicimos 1, 2, 3, pero podría ser cualquier valor, y obtenés con este operador cuál es la imagen de ese vector, según esta transformación, ¿bien? Porque esta transformación es una posible, que es lineal, entre las muchas transformaciones que podría haber. ¿Bien? Es como que estamos ya generalizando cómo ir de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Nosotros vimos la clase pasada el concepto de cambio de base. Bien, nosotros ahí estábamos dentro del mismo espacio vectorial. Estábamos expresando un vector en una base o el mismo vector con otra base. Hacíamos una transformación lineal también, pero era muy acotado porque era dentro del mismo espacio. Lo que estamos haciendo ahora es generalizar un poco más y ver que podemos ir de un espacio a otro, de R3 a R4, de R polinomio de grado 2 a R matriz 3 por 5. O sea, nosotros podemos transformar un vector y obtener una imagen de ese vector en cualquier otro espacio vectorial. Bien, sigo. Si se pierden, me avisan y veo cómo los puedo o las puedo ayudar.
Todos estos son ejercicios que yo no le debo haber recomendado a ninguno, pero capaz que si le recomendé alguno es porque es alguno puntual que está bueno hacer, pero no me interesa. Acá tengo abierto, esperen que voy a compartir. Acá. ¿Se ve ahí los ejercicios que yo recomendé? Sí, mira, el 9 y el 10 sí, se los recomendé. Entonces, bueno, eso habrá que tendrán que hacer. El 9 y el 10. Transformación, claro, es muy parecido a lo que vimos recién, pero está con polinomio y acá está con R2. Hallar f de 3, 5. Bueno, obviamente sabemos ya que son transformaciones lineales, porque dice CAF una transformación lineal, CAF una transformación lineal. Entonces, ven que lo que le estoy pidiendo no es decir si son o no lineales, sino aplicar ya directamente. Bueno, vamos al concepto de imagen y núcleo y volvemos siempre a ese dibujito clásico que tenemos de un espacio vectorial y otro espacio vectorial y una transformación F que vincula vectores del dominio, que es este espacio vectorial que le llamamos B, mayúscula, con vectores del espacio W. W, cualquier cosa. Ahí está. Con vectores del espacio W. O sea, vincula un vector, lo transforma y obtiene una imagen. Entonces, fíjense que lo que es imagen siempre está dentro del espacio vectorial W. Y ahora vamos a ver la definición de eso. Esperen que borre acá, sí, no confunde. Entonces, tenemos B y W, son los dos espacios que dibujamos. F es la función que asocia un vector único en W con cada vector de B. Bien. Se dice que F aplica o mapea B en W. Esto es cuestión de aprenderlo así porque es en parte del vocabulario como lo usamos. Y se escribe F, dos puntos, B, flecha o implica a W o aplica a W. Además, si F asocia el vector W, acuérdense que el W es un vector que está en la imagen, al vector B se indica que el vector W es igual a F de B, o sea, la transformación del vector B es el vector W. Y se dice que W es la imagen. O sea, ahí es cuando definimos que los vectores que están en el espacio vectorial W, o sea, hacia donde va la transformación, son los vectores imagen. ¿Bien? La imagen también podemos decir imagen de F, imagen de la transformación. También lo podemos anotar así, y lo vamos a usar en algunas oportunidades, y de F. Entonces, propiedades de la imagen. ¿Qué nos está diciendo acá? En todo este idioma algebraico. Nos está diciendo que la imagen de F es W, o sea que es la transformación del vector B, es W, y es un subespacio de W. O sea, nos está diciendo, la imagen siempre va a estar en el espacio W, y va a ser un subespacio de ese W. ¿Bien? Algo que veíamos recién gráficamente. Es fácil así de verlo. Si todos estos vectores generan a B, acuérdense que el hecho de que generen era porque son linealmente independientes. ¿Bien? No dice que sean bases, porque puede ser que B sea R3 y acá haya dos vectores. ¿Bien? Entonces, pueden ser un subespacio. Pero entonces, en este caso, si lo generan a B, como dice generan a B, tiene que ser la cantidad de vectores de las dimensiones que tenga B. Si todos estos vectores generan a B, entonces, la transformación de esos vectores, fíjense que la transformación de esos vectores, que son otros vectores, que son vectores imágenes, o sea, los vectores imagen de esos generan la imagen de la transformación. Y acá me detengo porque el hecho de que generen la imagen significa que son linealmente independientes
y que cualquier vector de la imagen lo vamos a poder representar mediante la combinación lineal de estos. Eso es que generan la imagen. Ahora, el hecho de que la imagen esté en W no significa que estos vectores generen a W. Y esa es la gran diferencia entre uno y otro caso. W es el espacio vectorial. Bien, vamos a hacerlo más acá, con otro color. Si W es el espacio vectorial a donde apunta la transformación, bien, que partimos desde B, puede que la imagen sea del mismo tamaño que W, pero puede que la imagen sea un subespacio. Entonces puede que yo acá tenga un subespacio vectorial que sea imagen de la transformación. Entonces, lo que me están generando las transformaciones de estos vectores que generaban a B, me están generando un subespacio, imagen, ¿bien?, dentro de W. Y por esto mismo es que si la dimensión del espacio vectorial B es n, supongamos la dimensión del espacio vectorial B es R3, es 3, porque n vale 3, entonces la dimensión de la transformación puede ser menor o igual a n. Nunca podrá ser mayor. La dimensión de la imagen nunca podrá ser mayor a la dimensión del espacio del dominio o de salida. Bien, y eso, ¿cómo lo entendemos? Porque lo estamos viendo acá de alguna manera, en que si acá un grupo de vectores, supongamos 3 vectores porque estamos en R3, me generan a B, son base para B, cuando yo tengo las transformaciones de estos vectores, tengo 3 vectores, supongamos que W es R4. Entonces tengo 3 vectores en R4, no me generan a W, me generan a la imagen. Bien, ¿y cuál es la dimensión de la imagen? 3, porque tengo 3 vectores de R4. ¿Y cuál es la dimensión del dominio? 3. Ahora, bien podría ser también, esto es F, bien podría ser que acá yo obtenga 3 vectores, pero que en realidad me generan un subespacio de 2 dimensiones. Bien, entonces, ¿puede ser que la dimensión de la imagen sea menor a la dimensión del dominio? Sí, puede ser. De hecho, si las transformaciones de estos vectores hacen que esos 3 vectores sean linealmente dependientes, yo podría tener 2 dimensiones en el subespacio e incluso una dimensión. Bien, por eso aclara eso como una propiedad de la imagen. Borro y sigo y vamos con el núcleo, que es un concepto que aparece ahora a partir de estas transformaciones lineales, en donde dice que la transformación del espacio vectorial B en el W es una transformación lineal. ¿A qué se le llama núcleo? Bueno, núcleo es un conjunto de vectores, ¿bien? O sea, un grupito de vectores que pertenecen a B. Es decir, de nuevo, estamos en B, vamos a W. La imagen de la transformación siempre estaba en W. El núcleo de la transformación es un conjunto de vectores que está dentro de B, dentro del dominio. Tal que la transformación de esos vectores me dé como imagen el vector nulo. ¿Bien? El vector nulo. Entonces, todos los vectores acá, por eso es un conjunto, todos los vectores que yo tenga en B, que yo le aplico la transformación y obtengo como imagen el vector nulo en W, bueno, todos esos vectores forman lo que se llama el núcleo de la transformación. Esa sería la definición que estamos viendo de núcleo. Bien, la notación es núcleo de F, núcleo de la transformación. Propiedades, bueno, la más evidente, que el núcleo es un subespacio de B. Bien, no tiene ni que tener la dimensión de B, necesariamente,
y puede también no existir, o sea, puede no haber núcleo, porque ninguna transformación da 0, entonces puede que no exista. Y si la dimensión del espacio B, que es el dominio, es n, la dimensión del núcleo también puede ser menor o igual a n, nunca va a poder ser mayor, porque en el momento en que decimos que el núcleo es un subespacio de B, no podría tener dimensión mayor a B. Entonces, a lo sumo, igual, pero nunca más. Bien. Ahora lo que vemos es un par de definiciones más, que es la dimensión de la imagen, ¿bien?, de la transformación, se lo conoce como rango de la transformación. Y ya vamos a ver por qué cuando veamos cómo son las transformaciones que implican una matriz, o que están dadas a través de una matriz. Entonces, la dimensión de la imagen lo definimos como rango de la transformación, mientras que la dimensión del núcleo es la nulidad de la transformación. Es la dimensión. Y finalmente aparece el teorema de la dimensión, por eso yo les digo que está bueno que vean antes el teórico, los videos y cualquier cosa, si no entienden algo de ahí, sí lo preguntan acá y yo les puedo sacar dudas. El teorema de la dimensión lo que dice es que la dimensión del núcleo, acuérdense, el núcleo era todos los vectores que estaban en el espacio vectorial de salida, cuyas transformadas eran 0, o el vector nulo. Entonces la dimensión del núcleo, o nulidad, que es lo mismo, más la dimensión de la imagen, o rango de la transformación, que es lo mismo, es igual a la dimensión del dominio, es igual a n. Bien, es decir, que si yo tengo un dominio B, que es R3, la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen da 3. O sea, que si yo tengo una imagen que tiene dimensión 3, obviamente la dimensión del núcleo es 0. O sea, no hay vectores que yo les aplique la transformación y obtenga el vector nulo. Bien. De la misma manera, si todos los vectores son nulos, la dimensión del núcleo sería 3 y la dimensión de la imagen sería 0, porque todos los vectores de ese espacio me dan con esa transformación el vector nulo, y el vector nulo no me define una dimensión, porque no tiene ni dirección, ni módulo, ni sentido. Entonces, si la dimensión del núcleo es 3, la dimensión de la imagen sería 0, y se cumple el teorema de la dimensión. Y finalmente, si la dimensión del núcleo fuera 1, bueno, la dimensión de imagen debería ser 2 para que se cumpla el teorema. Este teorema nos sirve para que una vez que hicimos nosotros alguna ejercitación o encontramos algún resultado, con esto verificamos de alguna manera que estamos bien orientados. Si nosotros encontramos que la dimensión de una imagen es igual a 2, que la dimensión de un núcleo es igual a 2, y la dimensión del espacio vectorial B era 3, hicimos algo mal, porque no estamos verificando el teorema de la dimensión. Y eso nos sirve también para darnos cuenta que podemos habernos equivocado. Ya cuando veamos con ejercicios, se va a aclarar bastante mejor este tema. Y lo que hablábamos recién de transformación matricial era cuando la transformación está asociada al producto por una matriz. Entonces, ¿se acuerdan? Pareció lo que hacíamos una matriz para el cambio de base, que siempre era una matriz cuadrada, porque estábamos dentro del mismo espacio. Ahora lo que tenemos es una matriz asociada a la transformación lineal, le llamamos transformación matricial, y por ejemplo aplica Rn en Rm, o sea, la transformación F va de Rn a Rm. Y la multiplicación por la matriz A, obviamente tiene que tener un cierto orden, la matriz, para que cuando multiplico por un vector columna de n elementos, obtengo como resultado un vector columna de m elementos. Bien, entonces, ¿qué es importante acá? Si yo tengo una matriz, por ejemplo,
vamos a decir que el espacio vectorial B lo vamos a escribir directamente. Pongamos R 2 por 3, o sea, tengo un espacio vectorial de matrices de 2 por 3. ¿Bien? Y vamos a decir, la transformación F va a R 4. O sea, tengo matrices de 2 por 3, ¿bien? Y mediante la transformación las transformo en vectores de R4. Entonces, ¿cuál será el orden que tiene que tener la matriz A? Y bueno, yo acá voy a tener un vector B, que es de, fíjense, como tengo 2 por 3, tengo 6 elementos en la matriz. Entonces, al vector puesto como matriz de coordenadas, va a ser de 6 por 1. ¿Estamos? O sea, un vector columna donde hay 6 filas por una columna. ¿Eso está claro? Porque es este vector del espacio vectorial de matrices de 2 por 3. ¿Por qué es 6 por 1? Profe, si fuese 3 por 3 sería 9 por 1. Claro, porque serían 9 elementos. Pasa que estamos escribiéndolo como vector. Acá está como matriz el espacio vectorial, pero lo escribimos como vector. Elegimos siempre el mismo orden para todas las matrices. Ese es lo lógico, igual que con polinomio. Y nosotros tenemos que obtener un vector en R4, o sea que un W, que va a ser la imagen, y el orden del vector va a ser, de la matriz, perdón, 4 por 1. O sea, transformamos un vector de 6 por 1 en uno de 4 por 1. ¿Cuál es el orden que tiene que tener la matriz? Pregunta de producto matricial. Epa, ¿qué tenía que pasar para que dos matrices se puedan multiplicar? Primero, Tienen que tener la misma cantidad de filas y columnas. Una de las dos debería tener. claro, la misma cantidad de columnas de la primera matriz a la cantidad de filas de la segunda matriz. O sea, S6 igual a S6. Y para que me dé como resultado una matriz que tenga 4 filas, esta matriz debería tener 4 filas. Porque la matriz resultado era la combinación de este y este. O sea, para poder multiplicarlas, estos dos tienen que ser iguales. Ay, me sale cualquier cosa. Esos dos tienen que ser iguales y se pueden multiplicar. Es la condición que necesitamos para multiplicar dos matrices. Y como resultado da la matriz que tenga este índice acá para las filas y este índice acá para las columnas. ¿Está claro eso? Un poco de repaso. Me asusto por ahí cuando no me contestan estas cosas. Sí, profe, está claro. Sí, pero Bueno, entender esto es fundamental porque así vamos a saber, podemos de entrada descartar opciones en un examen. Si yo veo que la matriz que me plantean para transformación lineal de un vector en otro, veo que el orden ya no es conformable a la operación o no me da el orden correspondiente, ya elimino esa opción. Bien, entonces hay que acostumbrarse a ver de lo grande a lo más chiquito. Bueno, entonces nosotros teníamos acá la matriz A, tenemos un vector genérico, bien, en el espacio vectorial B, y tenemos un vector genérico que es el resultado, la imagen, bien. Por eso A por X es igual a B, y hay que ver que sea compatible. Entonces, si es compatible es porque hay vectores que son imagen de esa transformación. Y si la única solución fuera esta, bien, ahí tenemos que todos los vectores son núcleo. Bien, ya lo vamos a ver mejor con números, así que no se preocupen mucho. Después lo que corroboramos es el rango de la transformación, que es el rango de A.
Entonces ahí es donde aparece, ¿por qué le llamábamos rango? ¿Se acuerdan que la dimensión de la imagen también le podemos llamar rango de la transformación? ¿Y por qué rango de la transformación? Porque si la transformación la estoy viendo como una matriz, bueno, el rango de esa matriz va a ser la dimensión de la imagen o el rango de la transformación. ¿Cómo sacábamos el rango de una matriz? ¿Se acuerdan? Epa, ¿Cómo estamos sacamos el dormidos. rango? Profe, ¿cómo sacamos el rango de una matriz? Sí. No sé, cuando hacemos Gauss-Jordan, vemos la cantidad de filas que hayan quedado con respecto a los valores independientes y dependiendo si nos quedó una fila nulo o no, sería el rango nuestro. Porque en el caso que sea Algo, todo cero, sería todo homogéneo y siempre se va a claro, el lograr. tema es, el rango no puede ser cero. O sea, por lo menos te tiene que quedar una fila no nula. Entonces, el rango era la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida. Bien, ese era el rango. Una forma de obtener el rango. Gauss-Jordan, reducíamos la matriz y veíamos la cantidad de filas no nulas. Si la matriz era cuadrada, también con el determinante podíamos determinar el rango. Si el determinante era distinto de cero, el rango era igual a la cantidad de vectores, o de filas o de columnas del determinante. Y si no, había que verificar si era menor, cuánto era. Bueno, si no se acuerdan nada, repasen rango, vuelvan a matrices, rango y una matriz. Bueno, en definitiva, la nulidad es el número de columnas de A, porque cuando nosotros tenemos un espacio vectorial B, la cantidad de variables nos otorga las columnas de esa matriz. Bien, entonces el número de columnas de A es n, o sea, es la dimensión del espacio vectorial. Menos, eso es igual a la suma de los otros dos. Así es como lo habíamos visto en el teorema de la dimensión. O sea, el número de columnas de A era igual al rango de la matriz más la nulidad. Despejando nulidad, nos queda así. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? Me tomo el tiempo de hacer un repaso teórico, porque estamos con este tema de que están viendo por video las clases teóricas. Por eso, para que aprovechen y pregunten. Vamos a encarar el primer ejemplo. Dice, la transformación le llama T ahora. Venía llamando la F a todas, ahora le llamo T a la transformación. Es lo mismo. Aplica R2 en R3. O sea que tenemos vectores de R2, le hacemos algo, una transformación lineal, y vamos a obtener vectores en R3. Fíjense cómo está dada. Y acá lo que hay que tener en cuenta siempre son las comas, o los puntos y comas, porque eso es lo que divide lo que está dentro del paréntesis, no el más por ejemplo. Entonces, la transformación del vector B va a ser igual a, la primera componente es igual a la segunda del vector. La segunda componente es igual a la primera del vector. Y la tercera componente es la suma de las dos componentes del vector. Este creo que es un ejercicio que lo explica también Agostín en el video. Bien. Entonces, está dado como operador lineal. ¿Vieron? Aplicando la segunda propiedad, obtener una base de la imagen, una base para la imagen, o sea, imagen de la transformación, y utilizar para ello la base canónica o estándar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que partir de una base en el espacio vectorial R2, tenemos que partir de una base en R2 para que le apliquemos la transformación y podamos tener una base para el subespacio imagen. Y de todas las bases de R2, ¿cuál vamos a elegir? Bueno, acá nos dice, elegir la canónica. Si no nos dijera nada, obviamente que vamos a elegir la canónica, porque es la más simple. Ahora, si alguien dice, no, yo quiero elegir la base 1, 1, 2, 0. Yo quiero elegir esa base. Listo, elegí esa base. No hay ningún problema. Bien.
Entonces vas a tener otra base en R2, vas a lograr dos vectores que son la transformación de estos dos, y van a ser una base para esa imagen. Si no aclara nada, yo siempre recomiendo usemos esto. Bien, usemos la base canónica. De hecho, cuando hay una solución planteada, acá podría ser opción A, los vectores tal y tal, dos vectores en R3, son base para el subespacio imagen de transformación, o para el espacio imagen de la transformación. Bien, entonces, lo bueno es que esos vectores que yo propongo generalmente son de la base canónica. Bien, bueno, de acuerdo a la transformación dada, con el vector E1, o sea, el 1, 0, hacemos la transformada. ¿Se entiende por qué la transformación del 1, 0 es el 0, 1, 1? O sea, la primera componente es la x2, o sea, 0. La segunda componente es x1, o sea, 1. Y la tercera, la suma de ambas. 1 más 0, 1. Bien. Lo mismo con el vector 0, 1. Y tenemos el 1, 0, 1. Entonces, una base para la imagen, esos dos vectores. Eso es todo. Acá le falta una llave. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, fíjense que siempre estamos trabajando con las propiedades. Por eso es fundamental. Son pocas, hay que manejarlas bien. Sea la transformación T, y ahora fíjense que vamos de R2 a R2. O sea, estamos dentro del mismo espacio vectorial. Tranquilamente podríamos decir esto es un cambio de base. O sea, esta transformación que va de R2 a R2. Y encima está dada por una matriz cuadrada. Esta matriz, ¿qué matriz sería? Que vimos la clase pasada. Esta sería la matriz de cambio de base. ¿Bien? Ahora lo estamos viendo como transformación. Bueno, le estamos alejando y estamos generalizando. Pero entonces, si la transformación va de R2 a R2, la multiplicación por la matriz A es la que define la transformación. Entonces, una matriz de 2 por 2. Obvio, porque voy de R2 a R2. Y después me dice, el vector 1 menos 4 está en la imagen de la transformación. Está en la imagen de la transformación. Y ahí tendremos que ver el planteo, cuando veamos transformación matricial, de A por X igual a B, y ver si el B igual a 1 menos 4 hace que el sistema sea compatible. ¿Bien? Entonces de también el rango de la nulidad, etcétera, etcétera. Entonces vamos a plantear la ecuación matricial. A por X igual, esto es A, igual a B. Entonces la matriz A es dato. El vector B es dato, porque en realidad me está preguntando si eso es imagen. El vector X es un vector genérico. ¿Cómo lo escribimos? Ahí está, la matriz A por el vector genérico x1, x2, ¿y por qué de 2? Porque estamos en R2. ¿Bien? ¿Podría poner XY? También podría poner XY. ¿Bien? Acá la idea es poner un vector genérico. Igual al 1 menos 4. Esto me plantea un sistema de ecuaciones, que yo lo planteo acá. Bien, ahora sí borro para bajar. ¿Qué hago? Resuelvo el sistema de ecuaciones. Fíjense, ahí, Gauss-Jordan. Ahí está, resolví el sistema de ecuaciones. Entonces, resulta que 1 por x1, acá está, menos 1 medio por x2, acá está, igual a 1 medio, ahí está. Bien, esto es columna de control, no lo usamos. Entonces me queda una ecuación con dos incógnitas, en donde elijo una incógnita como principal, que en este caso elige la x2, y la otra pasa a ser secundaria y pasa a ser parámetro. Entonces, en definitiva, me queda que x2 es igual a 2x1 menos 1, ¿bien? Y a x1 le llamamos t.
Esperen que borro así bajo un cachito. Entonces, el conjunto solución es la solución que era X, estamos viendo la solución de este sistema, X1, X2, ahí ponía todas las variables, igual a T y 2T menos 1. O sea, 1, 2 es la matriz que multiplica el parámetro T, más 0 menos 1, que es la de los términos independientes. Bien, entonces, ¿qué dice? Se trata entonces de un sistema compatible e indeterminado. Y el vector está en la transformación, en la imagen. El hecho de que el sistema sea compatible, significa que el vector está en la imagen. Si el sistema nos diera incompatible, no habría forma de combinar, bien, o de transformar a algún vector para que nos dé ese vector en la imagen. Ese vector no pertenece a la imagen, porque nos daría, si nos hubiera dado incompatible. Bien, hasta acá como venimos. Yo la verdad que estoy para atrás y veo que hay 12 participantes. Los felicito a los 12 que quedan por aguantar esta clase tan básica. ¿Cómo venimos hasta acá? Profe, una consulta. Las resultantes de esta parte, ¿dónde estarían estipuladas en el cálculo de arriba? Sería de donde resulta. Ahora seguimos con el planteo. Ah, perfecto, muchas gracias. A ver si lo que me preguntas. El cálculo del rango, dice ahora, porque también lo pedía. Fíjense que el rango era la cantidad de filas no nulas, o sea, 1. Bien, entonces el rango es 1. Quiere decir que la dimensión de la imagen, que es lo mismo que el rango de la matriz, es 1. Bien. El rango, ahí está, de la imagen es 1. Esperen que bajo, voy a borrar. Sabemos que la nulidad, según el teorema de la dimensión, era el número de columnas de A, que es 2, menos el rango, que es 1, entonces también sabemos que la nulidad es 1. Y esto lo encontramos por el teorema de la dimensión. También podríamos encontrar la nulidad, cuánto es, y ver si nos genera o no un espacio y de qué dimensión. Ya lo veremos en ejercicio más adelante. Bien, hasta acá vamos a hacer hoy. Disculpen la forma de hoy, pero mi cuerpito está como a ver. ¿Quieren preguntar algo? Yo ya voy a poner en el grupo de WhatsApp que vimos hasta el B, así ya el viernes que viene, si en caso de tomar clases, les seguimos a partir de ahí. Y en caso de no tomar clases, les aviso si podemos. Justo se le trabó todo, profe. Ah, con razón. Bueno, les decía que terminamos por hoy. Si había consultas, estaba disponible para las consultas, y si no, están liberadas y liberados para seguir con vuestros viernes. Entonces, profe, al final, en la próxima clase continuaríamos con el B o ya se daría finalizado. No, al C. Podemos, si hay dudas en el B, si hay dudas con el B lo volvemos a ver, pero... Sí, yo por el tema del rango, que estaba escuchando el rango y pasamos de nulidad. Creo que es lo mismo, por eso. Para. ¿Cuál es la duda? Si lo querés marcar vos con tu...
No, de que yo había escuchado hasta rango, pero no sé si habló de la nulidad. Sí, el rango era 1, porque era la Sí, cantidad de filas no nulas. Y sí, nulidad lo saco del teorema de la dimensión, que el teorema de la dimensión decía que la nulidad era el número de columnas de A, que es 2 columnas, menos el rango, que es 1. Entonces nulidad igual a 1. Pero esto lo saca según teorema de la dimensión. También podríamos sacar directamente la dimensión del núcleo, o sea, la nulidad, con otro método, y después comparamos y vemos si realmente verifica el teorema de la dimensión. Bien, eso ya lo veremos en otros ejercicios. Hasta ahí pero entonces es que estamos viendo. muchas gracias, profe. Bueno, gente, nos veremos el viernes que viene, espero en mejores condiciones.